Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Tenemos un nuevo vídeo sinodal que da fe de lo que están pretendiendo esta gente, que por mucho que lo nieguen, que den requiebros, vemos como este tema se ha extendido, alargado como un chicle, siguiendo esa consigna comunista de que lo que importa son los procesos, y de esto va lo sinodal, no de una verdad eterna, sino mantener las revoluciones constantes y, a poder ser, acelerarlas. Por eso juegan con los tiempos, por eso parece que se alarga todo, pero de repente se frena de golpe, porque para el que espera en Cristo, para el que tiene fe en el Señor, que es inmutable, esto es un enemigo que es lo contrario, es decir, alguien que maneja los tiempos. Y lo decía Bergoglio, lo ha dicho en muchas ocasiones, pueden ustedes buscarlo en Google, cuando decía que a él le importaba más el tiempo que el espacio. Una cosa muy rara, ¿no? Una cosa que uno dice, ¿por qué un papa habla de estas cosas, ¿no? Que parece casi una especie de alquimista. Pues porque eso es lo que son las metodologías modernistas. Jugar con el tiempo. Con el tiempo. Mantener el espacio el mismo, la Iglesia Católica es universal, pero medir los tiempos, las marchas, frenazo, acelerón, acelerón, frenazo, 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 acelerón, frenazo, acelerón, acelerón y acelerón. ¿Para qué? Para romper el ritmo. Si alguno de ustedes conoce un poquito de fútbol, pues sabrán que cuando hay un regate entre dos jugadores, aquel que es más rápido, aquel que mueve el balón de manera menos previsible, suele llevarse la pelota. Y es así. Esto es lo mismo. De hecho, hay un símil también para los que les gusta el fútbol de esa, creo que blasfemamente llaman mano de Dios, de aquel gol que metió en Maradona hace años, que les permitió ganar un mundial, porque fue un gol que Maradona metió de una manera que no se sabía si le había dado con la cabeza o con la mano. Si le hubiera dado con la mano, ese gol no hubiera valido. Pues esto es lo mismo, y viene también de Argentina. Es una mano de Dios, pero hablando de manera peyorativa, porque es una blasfemia. Es decir, algo que es tan confuso que no se sabe, pero está tan al límite que no se sabe, y como no se sabe, se acaba dando por bueno y se pasa. Pero una cosa es el fútbol y otra cosa es la Iglesia. Y en la Iglesia nuestro Señor tan fiel es, que nos ha dado reglas, motivos, creencia, dogma, doctrinas suficientes para saber discernir este tipo de situaciones y quedarse él tranquilo durmiendo en la barca. Por eso, por mucho que estiren el chicle, que avancen, luego frenen, luego sigan, luego frenen, y ahora uno piensa, bueno, si han hecho frenazo, acelerón, acelerón, frenazo, ahora viene acelerón, acelerón. Pues no, frenazo otra vez. Y entonces ya uno no sabe qué esperar. Bueno, Monseñor Tucho Fernández, su señor, ha salido en el sínodo hablando de nuevo del tema de las diaconisas. Para que ustedes se entiendan, el tema de las diaconisas, una mujer no puede entrar en ningún estamento del orden sacramental, en ninguno, ¿vale? En ninguno. Porque entonces se rompe el dogma. Pero, empiezan los circunloquios, el cambiar el idioma, el jugar con los tiempos, para decir, no estamos aprobando nada que tenga que ver con el orden sacramental, sino que es una cosa pastoral. Ustedes seguramente han visto alguna película de mafiosos, ¿no? Donde dicen, no es negocios. O sea, perdón, al revés, disculpen, no es personal, solo son negocios. ¿Vale? Esto es lo mismo, ¿vale? Cuando dicen, no es dogmático, no tocamos el dogma, es pastoral. Es lo mismo porque son métodos que al final llevan a lo mismo. Por supuesto, para el que esté despistado, las películas de mafiosos cuando decían que no es personal, es negocios, claro que es personal. Claro que es personal. Y también negocios, pero personal. Y esto es exactamente lo mismo. Esto es decir, no tocamos nada, pero en la práctica sucede. ¿A alguien le llama la atención que, por ejemplo, el rito azteca, que incluye deidades,
paganas, la acepción de sacerdotes casados, que llevaba persiguiéndose en tiempos de Benedicto XVI y prohibiéndose, desde 2013 haya conocido un nuevo resurgir e impulso, ¿vale? Esto es por lo que hacen los sínodos. Decía en la última cena nuestro Señor a San Pedro: Satanás os ha reclamado para zarandearos, cribaros como el trigo. Esos son los sínodos. Ustedes piensen lo siguiente: ¿por qué la Iglesia debe ser sinodal si la palabra sinodal no aparece en ningún lugar de la Biblia? ¿Por qué en menos de 20 años la Iglesia tiene que pasar por una serie de sínodos, uno tras otro, que mueven a gran parte del clero, que movilizan o pretenden movilizar a toda la feligresía mundial? Lo que pasa es que la gente pues se cansa de estas cosas, la ve vacía de contenido. Porque cada sínodo es una revolución, una centrifugación, como una lavadora. Es un zarandeo de Satanás. Van zarandeando el árbol a ver si al final cae. ¿Cómo se demuestra esto? Bien, ¿cuántas veces en estos años han dicho que no a la cuestión de las diaconisas? ¿Cuántas veces estos años han dicho que no a la cuestión de las diaconisas? Y la cuestión de las diaconisas sigue encima de la mesa. Van a ver este vídeo. Del Santo Padre, Doctrina della Fe. Doctrina de la Fe quiere profundizar teológicamente la cuestión del lugar de las mujeres en la Iglesia y sobre todo la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y a la dirección, a la guía de comunidades. Entre los varios argumentos vamos a estudiar la relación entre la potestad sacramental y los ministerios laicales, el origen de los ministerios, la dimensión carismática de la vida de la Iglesia, las funciones, los ministerios eclesiales que no necesitan la orden sagrada como servicio, la riqueza de los carismas y el problema de una falsa concepción de la autoridad equivocada. Se tomarán algunas intuiciones de Papa Francisco, sobre todo Evangelii Gaudium 103-104, Querida Amazonía 99 y desde 99 y 103 y Anticum Ministerium 3. En el horizonte se coloca la cuestión del acceso de las mujeres al diaconado. Claro que muchos de ustedes se pueden imaginar que las voces que están hablando algo de más allá del papel de la mujer en la Iglesia, que de un rol que no entra dentro del orden sacramental, pues serían acalladas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde ellos pretenden llevar esa estrategia de no meterlas en el orden sagrado de manera oficial, pero en la práctica terminar haciendo cosas que son del orden sagrado. Todo esto se vuelve más patente, si acaso, con la serie de personajes que están dentro del sínodo y en estos años pululando públicamente con estas declaraciones y a los cuales la misma Congregación para la Doctrina de la Fe no les mete mano, como esta monja, la Madre María Ignacia Angelelli, teóloga, durante la sesión del sínodo, diciendo: creo que muchas mujeres consagradas han tenido la experiencia de que los laicos quieren confesar sus pecados con nosotras. No solo las mujeres y los niños, sino también las hermanas se sentirán seguras y cómodas al confesarse con una mujer. Pero todo esto hay que verlo dentro del contexto de lo que está pasando fuera del sínodo, entre comillas, porque también es en Roma y es al mismo tiempo del sínodo. Y me pregunto si esto está promovido por alguno de los miembros sinodales. Y es lo que ha pasado en el Tíber hace unas horas prácticamente, donde en un barco en el Tíber, flotando en el Tíber, un grupo pidió al Papa Francisco, acá Bergoglio, que permita la ordenación femenina durante una ceremonia que conlleva la excomunión automática. Pero ¿ustedes creen que esta excomunión les ha caído a estas mujeres? ¿Que estas mujeres han sido condenadas igual que lo ha sido Monseñor Strickland, igual que lo ha sido el padre Jesús Meri, igual que lo ha sido
tantos otros que han sido excomulgados o suspendidos, como Don Minutela, como el padre Vegara, etcétera, etcétera. No crean ustedes eso. Del queridísimo portal Lifeside News nos viene esta nefasta noticia. Dice: en protesta directa contra la ley de la Iglesia Católica, la Asociación de Mujeres Sacerdotes Católicas Romanas realizó el jueves una ceremonia de ordenación de mujeres e individuos transgénero al sacerdocio y al diaconado. En una ceremonia a bordo de un barco en el río Tíber, la obispa Bridget Mary Meehan presidió una ceremonia de ordenación para los miembros de la Asociación de Mujeres Sacerdotes Católicas Romana, la ARCWUP. Los ordenados eran 3 mujeres para el sacerdocio y 3 personas para el diaconado, una mujer y 2 hombres transgénero. Loan Rocher, de 68, una de las personas transgénero que presentaron para el diaconado, atestiguó que la Iglesia ha estado repitiendo el mismo mensaje durante 2000 años. Las mujeres son inferiores, subordinadas, invisibles. Está bien, hemos esperado lo suficiente, así que lo haré ahora, afirmó Rocher, que llevaba una estola arcoíris sobre el alba blanca. En las fotos grupales proporcionadas por la asociación se puede ver a otra mujer transgénero. En las ordenaciones provenientes de Estados Unidos, España, Dios tenga misericordia de nosotros, y Francia. Si ven la foto, a su izquierda, la segunda por la izquierda, es española. Meehan, que es un obispo radicado en Florida, presidió la ceremonia. Según informes de prensa, duró alrededor de 2 horas, se celebró en 3 idiomas y se pareció mucho a una misa normal con lecturas de las Sagradas Escrituras y la Santa Comunión. Los ordenados también reflejaron el procedimiento de ordenación habitual al postrarse en el suelo del barco, algunos sobre banderas arcoíris LGTB, antes de que se celebrara una ceremonia de imposición de manos durante la cual todos los presentes se turnaron para imponer las manos sobre los ordenados. Parece que de esta manera se simularon 2 sacramentos católicos, la ordenación y la Sagrada Eucaristía. En el canon 1379 del derecho canónico de la Iglesia establece la pena de excomunión latae sententia para quienes simulen los sacramentos. Los pasajes en particular relevancia para el evento del jueves también señalan que tanto la persona que intenta conferir el orden sagrado a una mujer como la mujer que intenta recibir el orden sagrado incurren en comunión latae sententia reservada a la sede apostólica. Un clérigo además puede ser castigado con la dimisión del estado clerical. La asistencia a bordo del barco se limitó estrictamente a los invitados autorizados y el personal de los medios de comunicación. En un principio, Lifeside News recibió permiso para asistir, pero más tarde se le informó que no había lugar. Pero según la prensa autorizada a subir a bordo, Meehan dijo a la asamblea que durante 22 años hemos trabajado duro para crear una iglesia más inclusiva y amorosa, donde las personas LGTB, divorciadas y vueltas a casar, todos sean bienvenidos a la mesa. Nadie está excluido. Estamos listos, dijo entre muchos aplausos, haciendo un llamado a la Iglesia Católica para que apruebe la ordenación de mujeres. Vamos a ver... Bueno, vamos a acabar el artículo. Al emitir una declaración sobre la ceremonia, Meehan pidió a Bergoglio participar en una conversación en el espíritu y eliminar todas las barreras que excomulgan a quienes responden al llamado del espíritu a la ordenación. Lo ven, utilizan el espíritu para lo que les da la gana, tanto los de dentro del sínodo como los de fuera. El evento es el último de una serie de ordenaciones de esta asociación que comenzaron en el Danubio en el año 2002. Esta asociación sostiene que sus ceremonias se realizan en sucesión apostólica, ya que los primeros obispos del grupo fueron ordenados por un obispo católico romano varón en sucesión apostólica y en comunión con el Papa. El obispo que realizó la ceremonia en el 2002 fue Rómulo Antonio Braschi, un obispo que entró en cisma en la década de los 70. Los obispos locales, las conferencias episcopales y el Vaticano emitieron una serie de advertencias a esta asociación a Braschi antes de su ceremonia de 2002, destacando la pena de excomunión si seguían adelante. Hablamos del Vaticano del 2002. Después de la ceremonia 2002, el Vaticano declaró oficialmente que todos los involucrados estaban excomulgados. Hasta el momento no ha habido ninguna condena oficial del Vaticano con respecto a la ceremonia del jueves, pero con la censura oficial del grupo aún vigente y la ley canónica aún imponiendo la excomunión automática, no se espera ninguna declaración adicional del Vaticano. Bien, esto es la noticia, pero vamos a ir un poco más allá, que aquí el lío es grande. Esta es la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2002, donde Juan Pablo II y Benedicto XVI, entonces Ratzinger, condenaban a estas personas.
El 29 de junio de 2002, Rómulo Antonio Bracci, fundador de una comunidad cismática, intentó ordenar al sacerdocio a las siguientes mujeres católicas. Citando las intervenciones anteriores del obispo de Linz y la Conferencia Episcopal Austriaca, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un comunicado el 10 de julio del 2002 advirtiendo a las personas antes mencionadas que serían castigadas con la excomunión si antes del 22 de julio del 2002 no hubieran reconocido la nulidad de su ordenación y pedido perdón por el escándalo causado a los fieles. Como no dieron ninguna indicación de enmienda, esta congregación castigó a las personas antes mencionadas con la excomunión reservada a la sede apostólica en el decreto del 5 de agosto del 2002, expresando la esperanza de que pudieran ser movidos a la conversión. El decreto también confirmó que el obispo ordenante ya estaba excomulgado en cuanto cismático. Posteriormente publicaron cartas y concedieron entrevistas en las que expresaban su convicción sobre la validez de la ordenación recibida, pidiendo un cambio de la doctrina definitiva según la cual la ordenación sacerdotal está reservada a los varones y reafirmando que celebraban misa y otros sacramentos para pequeños grupos. En una carta del 14 de agosto del 2002 pidieron que se revocara el decreto de excomunión y el 27 de septiembre de 2002, invocando los cánones 1332, 1739 del Código de Derecho Canónico, presentaron un recurso contra el decreto. El 21 de octubre de 2002 se les informó que su solicitud sería presentada a la autoridad competente. La petición de revocación y el recurso fueron examinados por la sesión ordinaria de la congregación con una serie de personas. En el curso de las reuniones los miembros llegaron a la decisión colegial de confirmar el decreto de excomunión. Bien. Para disipar cualquier duda sobre el asunto, los miembros consideraron necesario subrayar algunos puntos fundamentales. 1. Es necesario, ante todo, precisar que en el caso que se examina no se trata de una pena latae sententiae, en la que se incurre de ipso facto cuando se comete un delito expresamente establecido por la ley, sino una pena ferendae sententiae, impuesta después de haber sido debidamente advertido el culpable. Es evidente la particular gravedad de los delitos cometidos, lo que se aprecia desde diversos aspectos. A. Está en primer lugar la cuestión del cisma. Las mujeres mencionadas fueron ordenadas por un obispo cismático y, aunque no adhirieron formalmente su cisma, sí hicieron así cómplices del cisma. B. Además existe el aspecto doctrinal, es decir, rechazan frontal y obstinadamente una doctrina de la Iglesia que siempre ha enseñado y vivido. Además, al negar esta doctrina, los interesados sostienen que el magisterio del Romano Pontífice solo sería vinculante si se basara en una decisión del Colegio Episcopal apoyada por el Sensus Fidei y aceptada por los grandes teólogos. De este modo se oponen a la doctrina sobre el magisterio del sucesor de Pedro por propuesta del Concilio Vaticano I. La negativa a cumplir el precepto penal establecido por esta congregación se agrava aún más por el hecho de que algunas de las mujeres mencionadas han reunido en torno a sí a miembros de los fieles en abierta y divisiva desobediencia al Romano Pontífice. 4. Los miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe arriba mencionados confirman, por tanto, el decreto de excomunión. Al mismo tiempo se desea que, sostenidos por la gracia del Espíritu Santo, descubran el camino a la conversión. Como pontífice Juan Pablo II, en la audiencia concedida el 20 de diciembre de 2022 y prefecto firmado Cardenal Joseph Ratzinger. Bien, creo que está bastante claro. Esta es la sentencia que está en la página web del Vaticano acerca de la excomunión de estas personas. Pero claro, ahí ustedes han visto como hoy en día dentro del sínodo hay personas que abiertamente están hablando contra esto. Ahora, ¿qué debemos esperar? Que son personas también excomulgadas latae sententiae que sin embargo están en el sínodo, tienen voz en el sínodo y tienen derecho a votar en el sínodo. Porque si están defendiendo cosas en el sínodo que son las que aquí se condenan, entonces deberían estar excomulgados también. Aquí tenemos algunas de las imágenes del evento que se ha producido ahora. Ha sido al lado del Vaticano, como pueden ver, en el río, en un barco de estos flotantes que parecen una casa, y ahí las tienen. Esta es la tal Mija. Este es uno de los transgéneros, o no sé a quién se refiere, porque ya me cuesta dirimir estos asuntos. Comunión, estola LGTB, para adentro. Entre ellas hay pues una mujer española, que es la que está ahí recibiendo pues todo eso. Y lo que estamos viendo ahora esta es la mujer española que ha sido supuestamente ordenada, María Teresa Ribeiro Rosa. Aquí tienen el vídeo de una de esas ordenaciones, ¿vale?
Esto está sacado del canal de esta mujer en YouTube, Bridget Marimija, y bueno, pues aquí pueden ver que ellas se denominan católicas romanas. Esto no es protestante, luterano, ni nada. Esto es, se llaman a sí mismas romanas católicas, ¿vale? Bueno, aquí vemos los cantos de entrada, etcétera. Este canal es público, no hay ningún problema con esto. Aquí tenemos la supuesta ordenación de una de ellas, ¿vale? María y José, rogad por nosotros. Santos, etcétera, rogad por nosotros. Nombramos a esta mujer sacerdote. Porque se acuerdan ustedes de esta noticia, que a nadie se le escape esta noticia, que ha pasado, pasó y como si no hubiera pasado nada. Obispo Alemán nombra 13 mujeres, el número 13 están obsesionados con él, diaconisas en el espíritu. Esto fue hace poco tiempo, fue en el año 23, me parece que fue, si no recuerdo mal. Aquí lo tienen. El 23 de abril de este año, disculpen, Ludger Skevers, obispo auxiliar de Essen, ha nombrado diaconisas en el espíritu a 13 mujeres que han completado un programa de capacitación de 3 años y medio, como la profecía de Daniel, con la red de diaconado de mujeres con el aplauso del episcopado nacional. Luego tenemos dicho aquí, el cambio será siempre pastoral para llegar al mismo sitio, eludiendo imposibles pronunciamientos doctrinales. Lo que les he dicho ya a ustedes es pastoral, no doctrinal. Como cuando se dice son negocios, no es personal. Igual que se hizo con las muy pastorales bendiciones a parejas homosexuales. No confundir con el matrimonio sacramental. Las sacerdotisas llegarán también pastoralmente. No confundir con el sacramento del orden. Y luego el tiempo hará el resto. Eso es lo que yo les he dicho. ¿Vale? Y les dejo esta noticia y todas las relacionadas con este caso en la descripción del vídeo para que ustedes lo comprueben en persona, para que nadie diga que me invento las cosas. Así como el obispo auxiliar Ludger Spers de Essen ha celebrado una misa y una ceremonia de entrega de certificados para 13 mujeres de red y diaconado de mujeres, como el prelado cercano al movimiento de ordenación de diaconisas, no en vano fue el primer obispo católico alemán que asistió a una bendición homosexual en el 22. ¿Lo ves? Empezaron las bendiciones homosexuales en el año 22, nunca se les paró hasta que se aprobó fiducia suplicad. Pues esto es lo mismo, aquí tienen la prueba, es lo mismo, que nadie les engañe, nadie. Dirán que, no se hace para introducirlas al sacramento del orden, y lo harán sin introducirlas al sacramento del orden, pero terminarán haciendo lo mismo que harían si estuvieran introducidas en el sacramento del orden, exactamente igual. Aquí tenéis otro vídeo de una de esas supuestas ordenaciones en el año 2017. Pero el tema aquí es el siguiente. El tema aquí es lo que nos dice Apocalipsis. Fijaos, en Apocalipsis 17, voy a conectar aquí bien para que se vea. Nos dice
los 10 cuernos, perdonad que ponga esto bien. Dice, los 10 cuernos son 10 reyes que han recibido el reino. Esto es lo que cuando habla de la gran ramera. ¿Vale? Pero quiero que lean esto. Quiero que lean esto porque... Dice, entonces vino los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, es Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La bestia es Satanás. Pero, ojo, la mujer vestía ropas de púrpura y escarlata y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En su frente se podía leer un nombre escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy perplejo. Dice, la bestia es Satanás, eso no hay duda, pero ¿la ramera quién es? Pues viendo estas imágenes de estas ordenaciones que hemos visto aquí, que les he puesto a ustedes, ¿no? ¿No les parece a ustedes que lo que puede pasar aquí es que estemos contemplando la manifestación pública y total de la ramera? Es decir, la fornicación máxima en la inversión del orden natural, porque cuando ustedes oyen las palabras que acabo de leer, de cómo se embriaga con el cáliz, de cómo lleva los objetos litúrgicos, etcétera, etcétera, y ven estas imágenes que les pongo aquí, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes todo esto? La ramera, una mujer, Babilonia, viste de púrpura, lleva las joyas, tiene el vaso, el cáliz lleno de cosas repugnantes que son las abominaciones de la tierra toda. ¿Cuáles son esas abominaciones? Miren el cáliz, miren el púrpura, miren las joyas, ¿entienden? Miren que se sienta sobre aguas, o sea, al borde de las aguas. Esta ordenación que ven ustedes, que es la que ocurrió hace un día, se ha dado en un barco encima de las aguas del río Tíber. ¿Ven ustedes la similitud? ¿Ven ustedes las nulas diferencias con el texto sagrado que nos habla de la prostituta de los últimos tiempos? ¿Se dan cuenta como la nombra también como la que está sentada en las 7 colinas? O sea, vean las imágenes, está al lado de la colina del Vaticano, ahí tienen el barco, miren el Vaticano, es que está al lado, las 7 colinas, se sienta sobre las aguas o al borde de ellas, está en un río, esto está pasando en un río, es una mujer, lleva los objetos litúrgicos, el cáliz de las abominaciones, se embriaga con la sangre de los santos, ¿entienden? Con ella han fornicado todos los habitantes de la tierra. ¿Cuál es la fornicación que han hecho con ella? El feminismo. Todo, el feminismo, que al final es la ideología de género, que es el comunismo llevado a la guerra de sexos. Con él han fornicado todos los reyes de la tierra, han caído todos en el feminismo, todos en invertir los valores, todos en invertir el orden natural jerárquico que ha puesto Dios en todas las cosas. Pero es que, claro, uno puede decir, no, es que esto está pasando y estas están excomulgadas, como has visto, etcétera. Pero no se dan ustedes cuenta de que en el trozo que les he puesto al principio, donde Monseñor, su señor Tucho Fernández, dice que van a meter lo de las diaconisas, que lo de las diaconisas llevan años diciendo ellos mismos que sí y negándolo a la vez, pero siguiendo adelante con todo. ¿No ven que esto fue excomulgado, que fue prohibido en el año 2002 por Juan Pablo II y el entonces cardenal Ratzinger, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero que hoy en día con Bergoglio y el supuesto prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, Tucho Fernández, esto ya no es excomulgado, sino que sigue con el sí y con el no, con el sí y con el no? Y lo que ven ustedes aquí, lo que están viendo ustedes aquí,
no son solo supuestas sacerdotisas, también diaconisas, ¿vale? Ahí los ven, hay sacerdotes y diáconos. Entonces, ahí, ¿qué debemos entender? Ahora estas diaconisas y que están ahí nombradas, cuando se aprueben las diaconisas, van a encontrar su lugar en la Iglesia Sinodal. ¿Por qué la Iglesia Sinodal no las excomulga igual que en el 2002? ¿Por qué? ¿Qué hay que decir? Una cosa diferente sería si dentro de la Iglesia y del sínodo no se mencionara todo el tema de las diaconisas y del feminismo, etc. Pero hemos pasado de 2002, donde se condenó y se excomulgó esto, a tenerlo en el sínodo. A escasos metros de donde se celebraba esta simulación del sacramento, estaba dándose el sínodo, donde dentro del mismo sínodo también se auspicia esto, también se alienta a esto, también se le da voz a esto, también se le da esperanzas a esto. ¿Qué va a pasar con esas sacerdotisas que hay ahí? No van a tener ningún tipo, porque imagínense que ahora se aprueba desde la Roma apóstata el tema de las sacerdotisas. Entonces, estas que fueron excomulgadas en 2002 vuelven a estar en comunión. No olvidemos que estas sacerdotisas, lo he explicado en el artículo de Lifeside Views, tienen una sucesión apostólica según ellas, aunque es de un obispo cismático, pero al final, ¿qué estamos viendo hoy en día? Cuando hemos visto gente que estaba excomulgada volver a ser admitida, etcétera. Estamos viendo que todo lo que se hizo antaño, ahora para separar a los herejes de fuera de la Iglesia, está siendo reabsorbido. Por eso esta noticia se la traigo, porque pienso que es muy importante de cara a que pensemos que esto es la manifestación de la ramera. No haría este vídeo seguramente si esto estuviera pasando en el Tíber a escasos metros de San Pedro, pero en el sínodo no se estuviera hablando y siguiéramos en lo que se dijo en 2002, que estos estaban excomulgados y prohibidos. Pero resulta que no, que tenemos a los sacerdotes, los obispos, los cardenales, las monjas, el prefecto, el supuesto papa, todos diciendo que se puede hablar de ello, que tal vez sí, que no, si encontramos muchas resistencias, pero luego sí. Y mientras esto pasando a las puertas de la ciudad. No se olviden de aquello que pasó con el rey Baltasar en el libro de Daniel, aquel que bebió con las copas del templo de Dios y se le apareció la mano fantasmal que escribía en la pared como un aviso. Por eso creo que este sínodo es el preaviso, porque es la misma situación que en aquel banquete del rey inicuo que estaba usando los objetos sagrados, igual que la ramera, para emborracharse. Se apareció esa mano fantasmal que escribía en la pared y decía: se te ha medido pesado, no has dado la talla y tu reino va a ser dividido. Y eso es un preaviso, ¿vale?, de lo que va a venir. ¿Qué dice después? ¿Qué dice la Escritura sobre la ramera? Vamos a leerlo. Dice... los 10 cuernos, las aguas que has visto a cuyo borde está sentada la ramera, presentan los pueblos, multitudes, naciones de todos los idiomas. Por eso ese feminismo, que es exactamente, o sea, ustedes le están quitando valor al feminismo. El feminismo es lo que hizo que Eva cayera en la tentación. Que el demonio fuera primero a Eva, como si ella fuera la cabeza de la familia, cuando no era así. Eso es el feminismo. El feminismo nos hizo caer aquí y ha vuelto. Y ahora dice... todas las naciones han caído en eso, todas han fornicado en eso. Pero dice, fíjense lo que dice, los 10 cuernos y la misma bestia planearán maldades contra la prostituta, la arruinarán y la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan, y les ha inspirado una misma intención de poner sus fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, Dios se va a tomar justicia. Fíjense, esa mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. ¿No les parece que Roma fue la que ha reinado sobre el mundo entero en el sentido moral? Porque es la ciudad del Rey de Reyes, el lugar de Dios, el lugar santo, la que tiene esa superioridad moral para guiar al mundo entero. Y que por esa capacidad es reina, pero se ha corrompido, igual que Jerusalén se corrompió
cuando vino el Mesías y no lo aceptó. No digo que la Iglesia Católica sea la ramera, digo que Roma, la ciudad física, el Vaticano, se ha llenado de protestantes, de anglicanos, de feministas, de comunistas, de liberales, de herejes, de apóstatas, y así se ha convertido en la ramera, y la Iglesia Católica queda ahora en un remanente. Pero fíjense que al igual que lo que acontecía en el libro del profeta Daniel, con ese rey inicuo que usaba los objetos sagrados para emborracharse y se le aparece esa mano, este sínodo podía ser ese preaviso, diciéndole: no has dado la talla, se te ha medido y el reino te será quitado. Fíjense que mientras decimos esto, mientras ellos hacen ese sínodo inicuo, donde se dice, se auspicia, se promociona todo lo que está pasando en el río Tíber con estas ordenaciones, que fue condenado por Juan Pablo II y Benedicto XVI en el año 2002, ahora es promocionado desde dentro del sínodo y no se les pone cortapisas. Se ha creado este sínodo para que ellos hicieran tal cosa, para que ellos pudieran meter la voz, el veneno, y que poco a poco el cuerpo místico se fuera infectando. Pero mientras ellos hablan en su locura, el mundo está al borde de la guerra, al igual que aquel rey al que se le apareció la mano, diciéndole: el reino va a ser dividido, mientras el enemigo estaba a las puertas de su ciudad. El rey no hizo caso y siguió con el banquete. Y entonces entraron los enemigos, interrumpieron el banquete y lo asesinaron. Pasará que esa guerra mundial que está a punto de explotar, que este sínodo sea ese preaviso donde se aparece esa mano fantasmal señalando y diciendo que el reino será quitado. Pasará algo antes de que acabe el sínodo que servirá como un símil a aquella mano que apareció en Babilonia. Y veremos cómo los ejércitos que a las puertas amenazan con esa tercera guerra mundial llegan y cumplen las palabras que aparecen en Apocalipsis cuando dicen: la arruinarán y la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. A la prostituta no la destruye Dios, la destruye la bestia, porque Dios ha dejado que la bestia se suelte y se lleve a la prostituta que antes se sentaba sobre ella por delante. A la bestia la destruye Dios. Esto significa que la prostituta es destruida antes de que venga nuestro Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Cristo viene.